SER Podcast. Buenas noches. ¿Qué seudónimo quieres que utilicemos al principio de la conversación? Eratis. Eratis. Sí. Lo he puesto con H. ¿Es con H o sin H? Creo que es sin H. ¿Sin H? Eratis. Vale. Arrancamos en la orilla del mar. Nos vamos a despedir después en un faro. Uh-huh. Y siempre os pregunto por vuestra relación con el mar. ¿Cuál es la tuya? La mía es tardía. Había estado en el mar muchas veces, pero solamente cuando viví sobre el mar Egeo, ahí descubrí el mar. ¿Y qué descubres? ¿Qué es descubrir el mar? Entrar en ese ir y venir, y que es a la vez abierto, pero a la vez también tiene algo de sofocante, porque te lleva, y cuando viene es para irse, pero es sobre todo lo abierto dinámico. Este invitado ha nacido 3 veces. Voy a recorrer los 3 nacimientos. Uh-huh. El primero es en Avellaneda, en Buenos Aires. Hay una imagen que me gustaría traer a esta entrevista, que es cuando tu madre traía los papeles en los que envolvía las piezas de vidrio de la fábrica en la que trabajaba, y esos papeles eran fragmentos de libros y ella reconstruía libros con esos recortes que tú leías de niño. Uh-huh. Llévame a esa imagen. Sí, en realidad tenían que envolver los vasos, todo lo que era de vidrio, y para eso venían papel, venían incluso los diarios del día, no sé, porque nunca se entiende muy bien todo eso, pero venían pliegues de 4, o sea, 4 veces reproducido en cada pliegue, las grandes novelas, tipo El Jorobado de Notre Dame, Los Miserables, era la época francesa, ¿no? Entonces se leía eso. Y venían los libros enteros, entonces sacábamos, los cortábamos en 4, guardábamos uno, los otros tirábamos, le poníamos un forro, me acuerdo, de papel marrón, y ahí yo escribía el título que me acuerdo que me gustaba, y ahí empecé a frecuentar la literatura, ¿no? O sea, ¿eres capaces de recomponer un libro como si fuera un puzzle? Estas 4 páginas y luego otras 4, o leíais de 4 en 4. En las 4 estaba la misma. O sea, uno cortaba y se guardaba un solo corte de cada pliego, y de ahí se armaba el libro entero. Sí. ¿Cómo marca tu vida el accidente de tu padre, que deja ciego a tu padre? Es raro porque, por un lado, en casa nunca fue dramático porque fue gradual, y tampoco mi padre fue de hacer dramas. Digo, existía eso, pero nunca lo sentí como una gran marca. Ahora, de grande, me estoy dando cuenta que sí que fue una gran marca. Pero fue raro porque, por ejemplo, yo fui a trabajar a los 13 años porque eso me permitía trabajar porque era sostén de casa. Mi madre salió a trabajar, que antes no iba a trabajar, se hizo cargo mucho. Yo creo que a todos, incluso a mi padre, nos dio como un argumento superior al que hubiéramos tenido sin eso. Ah, sí. Todos tuvimos que sacar algo que nos exigía la vida y dijimos que sí. Pero esto a ti te pasa siendo un niño prácticamente, con 13 años, sí. ¿no? No tenía, creo más que pequeño. Tendría 5 años. 5 años. Así. Entonces, ¿eso que te pide la vida con 5 años? Bueno, ahí no sé, porque yo no tengo claro me acuerdo que en esa época yo no tengo claro qué era ser ciego. Yo me acuerdo que yo caminaba por un corredor que hay tocando la pared, cerraba los ojos, y de vez en cuando me agarraba pánico, abría los ojos. Y yo decía, claro, papá no puede abrir los ojos. Pero fue como, no sé, era un misterio en el que tuve que ir adentrándome, ¿no? ¿Es verdad que trabajabas pero también estudiabas? Y entonces, sí, como eras el más pequeño, ¿eras un poco el hijo de la escuela, el hijo de todos? Era el hijo de todos. Siempre lo digo porque era verdad, pero en broma. Es bonito. Que tenía todos,
salí experto, no sé en qué materia, pero sí en sexualidad, porque todos eran hombres grandes y sentían como que al nene había que contarle 2 o 3 cosas, así que todos me apedrenaban en eso que en esa época los padres no hablaban. ¿Te enseñaba sexualidad? No, me contaban lo que era bueno, malo, que me cuidé esto, el otro, sí. Bueno, el segundo nacimiento lo has situado alguna vez en el momento en el que te vas de Argentina a Estados Unidos. Sí. Eres un adolescente. Sí. ¿Qué te hace tomar esa decisión sin dinero, sin visado? No sé si vas allí con un contacto, no sé cómo llegas de Argentina a Estados Unidos, ¿cómo haces ese viaje? Con algo que me acompañó siempre, que es la seguridad del sonámbulo. O sea, a mí se me ocurre y me mando. Y si bien nunca tuve fe en nada, pero siempre yo sentí que la vida era buena, algo así como ya se va a resolver. Yo me iba a ir a Francia con un amigo. A mi amigo no le dan permiso para irse, entonces me da miedo irme a Francia, me parece muy lejos. De Estados Unidos podía volver caminando. Aunque no te creas, con esas ideas me fui. Así que me fui porque era joven. Y no se me ocurría. O sea, en general no se me ocurren los problemas. Siempre me avisa alguien. O sea, cuando eres joven no tienes sensación de peligro. No. ¿Tampoco de mayor? Ahora tampoco. ¿Ahora tampoco? No tengo. Nunca me pasó nada, además. Pero quiero recuperar una imagen que va con esta y la que sigue y explica esta. Yo eso de los 6, 7 años, creo, tenía una fantasía de que yo me iba a ir a la avenida, que estaba a 3 cuadras de mi casa, que era una avenida que pasaban 4 colectivos, pero a mí me parece, era el lugar donde no nos dejaban ir. Pero yo tenía esta idea que todos los días me acordaba, que iba a agarrar un bastón blanco, que mi padre no tenía por otro lado, pero ya había aprendido que un ciego con bastón blanco. Y me iba a ir a esa avenida y yo me había puesto que lo único que podía decir era sí. Entonces alguien me decía, ¿quiere cruzar? Y yo decía sí. Iba de otro lado, ¿quiere cruzar a otro lado? Sí. Y yo decía, ahora me cuento que para un chico era raro, que así iba a saber dónde la vida me llevaba. Y creo que eso me marcó mucho, como la vida es una aventura, ¿no? Y la vida estaba ahí cuando yo nací y se trata de a qué le decís que sí, a lo que le decís que no. ¿Y has dicho más veces sí que no? He dicho los grandes sí. Grandes sí. No, a la pintura, al viaje, al monasterio, a la literatura. Esas son las formas que fue tomando mi vida. Bueno, llegas a Estados Unidos, a Nueva York. Sí. Durante mucho tiempo estás en un barrio donde os podíais permitir pagar un alquiler, te juntas con un montón de artistas. O sea, el Greenwich Village, en ese momento no era nada fancy. No como ahora. Era el barrio de los pobres. No como ahora, claro, ¿no? Que es uno de los barrios de los ricos, pero era como el barrio de los pobres. Ahí entras en contacto con el arte. ¿Tú ya pintabas? No, yo ya pintaba. Yo desde chico pintaba, hice Bellas Artes, porque en esa época podías hacer Bellas Artes sin tener escuela secundaria, entonces yo lo hacía ambos a la vez y pintaba, sí. ¿Y un día sientes que te deja la pintura? ¿Lo has escrito así? Un día la pintura me dejó. Sí, un día hice un último dibujo y cuando haces algo, una obra, la que sea, es como que hay al terminarlo un éxtasis. Y después te das cuenta que hay un error y ese va a ser la próxima obra. Pero en ese momento, al separarme, me di cuenta que había sujeto y objeto. La pintura había quedado de un lado y yo de otra. Yo ya no estaba en lo que estaba haciendo. ¿Y qué querías hacer? ¿Después de eso? Sí, no sé. Si lo que estabas haciendo ya no te llenaba. No. ¿Qué era lo siguiente? Quedé vacío. O sea, yo he hecho mil errores en mi vida, pero siempre fui fiel a cuando me percato que algo ya no dispensa vida, de despedirme. Y creo que cuando algo se termina, para ser saludable no tiene que haber nada de cambiar una cosa por otra, sino exponerte a ver qué hay de novedad. Porque si no hay ese salto, ese vacío, esa incertidumbre, no hay creatividad. Hay prolongación de lo que ya venías haciendo, ¿no? Te voy a poner un sonido, a ver si tu cabeza te lleva a algún lugar. Hari Om, Hari Om, Hari 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 Om, Hari Om, Hari Om, Hari 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 Om,
Hari Om, Hari Om, Hari Hari Hari. ¿Dónde se va tu cabeza? Y al Lower East Side, en la avenida 12, donde estaban los Hare Krishna, con el hindú que vino Bhaktivedanta en ese momento a fundar esas corrientes. ¿Cómo explicas a los oyentes qué pasa cuando entras en este contacto? Estamos hablando de los años 60, la época del hipismo en Sí. todo el mundo, especialmente también en Estados Unidos, luego llegaría a Europa. Era una época contestataria, también una época de muchas drogas, las drogas alucinógenas, un punto también bastante marcado de una espiritualidad, de un misticismo. ¿Cómo explicas eso a los oyentes que no vivieron esa etapa a partir de tu experiencia? Creo que fue un intento de plantear la creatividad como forma de vida. El lugar donde más hacía agua la sociedad en ese momento, para lo que apareció como hipismo, etc., era la sequedad de la racionalidad. Yo cínicamente siempre digo que el hipismo fue un brote afectivo en la racionalidad sajona. Porque incluso para los latinos y los negros no era tan diferente lo que se planteaba. Pero tocarse entre blancos era una transgresión que sentían que estaban perdiendo algo, ¿no? Y creo que fracasó porque es la primera imagen, el hippie, que es contracultura, pero que no tiene un libro bajo el brazo. Me da la sensación de que estamos hablando del amor y no la guerra, de amarse libremente, de probarlo todo, pero sin una base. Sí, sin una base cultural. Un enamoramiento que no se volvió amor. Porque el amor pide de alguna forma un contrato en el mejor de los sentidos. ¿Qué te hace dejarlo todo? Y no sé si ingresas en un monasterio trapense casi inmediatamente. O sea, ¿qué te hace dar esa vuelta que es un vuelco vital? Y aquí tendríamos el tercer nacimiento. Sí, creo que fue el agotamiento de los 60, así como quizás en los 68 ya si tenías un poco de objetividad te dabas cuenta que eso ya no andaba más, que el hipismo se volvía una moda, y ahí yo me empecé a enganchar con lo religioso, que yo lo venía viviendo de alguna forma a través de las drogas. Porque, o sea, yo trabajé con Timothy Leary, etc. La droga te da la deconstrucción y te muestra algo, pero no te lo da. Entonces tenés que buscarlo. Y esto era como que venía a configurar, esto es lo que decía que faltaba a los hippies, como un discurso que explicaba una experiencia que estábamos teniendo, que era una experiencia de deconstrucción absoluta, ¿no? A través de las drogas, etc. Cuando digo de las drogas, no, las drogas en esa época es toda otra cosa que ahora, ¿no? No era consumo. ¿Qué era? Era investigación, como fue siempre la droga, antes de que todo devenga consumo. O sea, era experimentación, todas las religiones tenían drogas, los indios, los artistas, siempre fue una configuración de cómo ir más allá de la censura del consciente. Bueno, entonces yo estaba como preparado para otra cosa, ¿no? Y ahí aparece Swami, Sachidananda, que los que vieron la película Gusto, que es el gurú que empieza al principio, que bendice. Yo me hago de los discípulos cercanos de él, que vivíamos juntos, y en un momento Swami, yo cuando él viajaba, yo era el que lo acompañaba, y me dice que vamos a un monasterio cristiano, y yo hasta le pregunté, ¿a los cristianos tienen monasterios? Yo no sabía nada. Y ahí, bueno, yo llegué y tuve una experiencia, yo diría estética, espiritual con el silencio. A mí de repente me pareció lo más estético que podía haber en la existencia. Pero claro, 7 años de silencio. Y hay mucho para escuchar. No, o sea, 7 años de silencio. Sí. Vale, ahora voy a presentar a este gato pardo. Porque en este tercer nacimiento nace este verso, ¿no? El sol se pone tras la ventana de la cocina, el té está casi listo, que es lo primero que escribes en poesía. Hoy eres un poeta súper reconocido, acabas de ganar el premio de poesía de la Fundación Loewe, que es uno de los más prestigiosos en lengua castellana.
aparte de muchísimos poemarios publicados, muchísimas antologías, cuentos, traducciones, pero vámonos a ese momento en el que Hugo Múgica aparece como poeta o se dibuja como poeta y se pone de seudónimo en este programa Eratis, sin H creemos. Sí. ¿Qué es Eratis? Eratis es el nombre de un personaje de las poesías de Jordi Seferis, y que es un marinero, y en todos sus poemas aparece. ¿Por qué lo usas de no seudónimo? sé, porque me pareció ahora, porque lo usé para el libro y me trajo Y te bastante trajo buena suerte. suerte. Es más, en adelante no sé también si por voy el a tratar mar. de cambiar el nombre. Bueno, Hugo Múgica, a ese tiempo en el monasterio, dices, en el monasterio no eras cura, no eras sacerdote. No. Pero te reunías con los otros monjes, vivías con los otros monjes. Claro. Vale, has dicho que te enseñó a escuchar. Yo me pregunto, ¿a escuchar a quién y a escuchar qué? Y escuchar todo. O sea, nosotros, la escucha nuestra, por así decirlo, está reducida al oído. Y en realidad es cada poro del cuerpo el que escucha. Nosotros lo que llamamos escuchar es a oír algo determinado. Y el escuchar es, de alguna forma, ser vulnerable a la expresividad que todo lo tiene. Todo es expresividad. Nuestros sentidos comparten, dividen, etcétera, ¿no? Se defienden de ese tsunami. Porque el silencio no es nada. O sea, no hay un objeto que se llame silencio, con el cual uno se enchufa. No, yo creo que lo que llamamos silencio es aquella posibilidad de escuchar, expandirse escuchando sin que nada lo obstruya. Bueno, esa dimensión es silencio. Hasta que algo lo obstruye, ahí rebota y se vuelve expresión, palabra. ¿Podría ser que mucha gente muriera sin haber escuchado nunca nada en su vida? O sea, que no sabemos hacerlo. Sí, obvio. Sí. Tampoco es un hecho tan privilegiado, ¿no? Creo que en momentos extremos de la vida se rompe a uno todas las defensas y uno escucha, uno es capaz de cambiar un montón de cosas, ¿no? Pero hace falta una ruptura porque estamos adentro de un discurso que ya nos dieron y un mundo que ya está interpretado, ¿no? Y no está hecho para escuchar, está hecho en este momento para producir, no importa. Pero siempre hay una fisura desde la cual podés contactar no a otro mundo, sino otra cosa que el mundo. A ver, por ejemplo, podría ser que una persona ante un hecho traumático, como la muerte de un padre o de una madre, de un hijo, de repente escuchara, o sea, aprendiera a escuchar. Sí, ya no entra en categoría de escuchar. Esa persona queda desnuda ante la vida. O sea, si te muere tu madre y tu padre, más o menos normal. Se te muere un hijo y nunca ni te lo permitiste pensar. No tenés cómo, que es lo que hacemos siempre, atajar lo que viene con lo que ya sabemos. Ahí de repente te viene algo que vos no estabas, como dicen, no estaba preparado. Hugo, luego ¿tú te ordenaste sacerdote? También. O sea, luego te hiciste sacerdote. Me hicieron, sí, también. Creyendo en Dios, entiendo. Oh, sí, es lo mínimo que te piden. No, bueno, San Manuel Bono Mártir, esta novela de Unamuno, tan llamativa, ¿no? Sí. Pero bueno, creyendo en Dios, o sea, crees en el Dios cristiano. Más o menos. Digo, yo venía de toda una tradición oriental, yo creo casi en todo. También creo en el Dios cristiano, pero mi sacerdote siempre fue la idea de transmitir lo que yo había vivido a la gente, ¿no? Pero dabas misa. Sí, ¿no? Sí. ¿Sigues siendo sacerdote? No, ahora no. Pero porque me retiré, pero no por nada, porque tengo 83 años y ya está. Hugo Múgica, ¿qué te aporta la poesía? Porque esto sí ha marcado tu tercer nacimiento y es el último, el descubrimiento de la poesía. Sí, y es un nacimiento que se produce hace muchos años. Sí, de todas maneras, yo mis nacimientos los doy por lenguajes. Primero era la lengua materna, que me la dieron, después el inglés, que lo tuve que aprender como niño, mirando las cosas, y lo conquisté yo, y el tercer nacimiento es el silencio. Ajá. O sea, la poesía es fruto del silencio, ¿no? Ese fue el lenguaje. ¿Es verdad que escribiste tu biografía y luego la tiraste? Así es. ¿Por qué? Porque no era una biografía, o sea, cuando yo vuelvo después de tantos años a Buenos Aires, etcétera, me voy a vivir al campo,
Y me doy cuenta que necesitaba contarme mi historia, porque todos somos Frankenstein. Y nos inventamos de pedazos, que esta noche nos acordaremos 1 hora de hoy, y otro día le pegamos con esto, ¿no? Entonces era una forma de narrarme una historia coherente según lo que me parecía a mí que había sido significante en esa vida, ¿no? Y cuando estaba, ya estaba, no era una obra literaria. ¿La quemaste? ¿La rompiste? No, todos son tan dramáticos que yo nunca escuché. Es verdad que los escritores lo alimentan, porque todos queman. Yo lo tiré, punto. Bueno, a ver, yo lo digo porque el fuego sale mucho en Las hojas, la brisa y la luz danza las sombras, que es el poemario que ha ganado el Loewe de poesía, y entonces se habla bastante del fuego. Sí, pero alguien me hizo ver el otro día que, o sea, de la luz, ¿no? Porque empieza con un poema sobre la luz, termina sobre la luz. Y me dijo, porque está el fuego, las estrellas, pero todo eso él lo contaba como luz. Ah, no como fuego físico. Sí, no como fuego físico. Yo no me lo había planteado, pero me interesó. Claro, porque hablas del fuego y el leño alimenta el fuego alimenta el leño, y entonces al final... Y uno en el otro se apaga. Exacto, y uno en el otro se apaga. Claro, ahí es algo que me está viniendo últimamente, que es esa idea de la imposible de separación de las cosas, ¿no? O sea, todos estamos creándonos unos a otros todo el tiempo. Yo ahora estoy viviendo en vos y vos en mí, etcétera, etcétera, ¿no? Eso me está viniendo mucho. Hugo Múgica, alguien que ha vivido tantas vidas en una, ¿cómo te parece que está el mundo? Que parece tan feo. Hablando de guerras otra vez, hablando de conflictos armados, nunca el capitalismo dejó de ordenar el mundo, pero ahora parece que lo ordena más que nunca y de una forma mucho más tenebrosa. Ahora ¿Cómo ves el mundo? Es curioso porque ahora lo desordena. Ahora lo desordena, sí. Es impresionante porque sube Trump, por ejemplo, a desordenar el mundo. Y el mundo era capitalista. ¿Cómo lo ves? O sea, como una noche oscura. Digo, realmente estamos pasando algo muy... que haya aparecido palabras como crueldad. Yo tengo un presidente que dice todavía no odiamos suficiente, y que todo eso pueda decirse, ¿no? Es muy oscuro. Pero de todas maneras, mi responsabilidad es ser una estrella en la noche, ¿no? Y creo que todos podemos abrir una estrella en la noche. Pero la noche está. Pero también resistirla creando, ¿no? Porque también hay un nihilismo de la queja, que todos sabemos que está mal, nos quejamos, vende mucho la queja. Y por otro lado, quejándonos nos sentimos del lado de los buenos y punto. Pero yo creo que tenemos que empezar a crear espacios, ¿no? Espacios de sentido, punto, ¿no? En el medio de la noche. Y esta vuelta un poco a la espiritualidad, no sé, por ejemplo, estoy pensando en el disco de Rosalía, Lux. ¿Qué te parece? ¿Te parece impostado? ¿Te parece real? Yo diría que si es real, no se notaría. Lo que pasa es que esto aparece en un mundo donde ya todo es público, donde desapareció el pudor, y se puede usar la palabra mística así porque sí, es místico tal cosa como tal otra. No sé, yo me gustaría que sea verdadero, pero tengo mis reservas. Que aparezca, ¿no? Que justo con la película, todos los domingos, una película por otro lado rara. Los domingos, sí. Sí, porque al final la monja, muy lindo, uno está contento con la chica que entra y los hermanos están peleando, ¿no? Como los buenos son estos, los malos son los otros. O sea, ¿te parece extraña esa peli o...? Me parece ideológica. ¿Te parece ideológica sí. hacia la Iglesia? O hacia la Iglesia. ¿Que beneficia a la Iglesia? O sea, la buena es la chica que entra. Y los malos son los demás, los que tienen los problemas. Quedan 3 minutos para mostrarnos que se están peleando entre ellos y desheredándose. Y que la tía no está feliz con la vida que tiene. Claro. Bueno, la libertad creativa. Sí. Pero a ti como espectador te parece que te posiciona a favor de la Iglesia. Como salida de un mundo iglesia, horrible. ¿no? Porque también... Sí, como salida, ¿no? Una salida para cerrarse de alguna forma.
Ya nos vamos a despedir. Pero una pregunta, ¿has leído El loco de Dios sobre el fin del mundo, la novela de Javier Cercas? Sobre, en esa novela, Javier Cercas le quiere hacer una pregunta al Papa. Que es que su madre, la madre de Javier Cercas, que está ya mayor y con una enfermedad avanzada, quiere saber si cuando muera va a reencontrarse con su marido. Esa pregunta es la que te hago a ti, Hugo Múgica. ¿Tú crees que hay una vida después de la muerte? ¿Tú confías y crees en una vida después de la muerte? No una vida a imagen de esta. Creo que nada desaparece, nada se disuelve. O sea, lo que desaparece, en un poema le digo, al final no es que no termina la vida, termina el llamarla mía. Yo soy un momento de la vida. Entonces la vida va a seguir, pero sin mi nombre propio, mi seudónimo o mi autoconciencia. Yo creo que la existencia, ¿no? Y dentro de la existencia hay una forma de ser que llamamos vida. Hugo Múgica, si te vas a un faro, ¿con quién te gustaría estar? Encontrarte, reencontrarte, estar acompañado. ¿Y qué música podría estar sonando en ese faro? Ay, es horrible lo que se me ocurrió. Mis perros. No, mucha gente se va con sus perros. Ay, bueno, entonces yo lo llevo. ¿Qué música? Mira, hay algo que repito siempre. La única prueba de la existencia de Dios es la Pasión según San Mateo de Bach. Y si Dios no existe, entonces la Pasión según San Mateo de Bach es Dios. Aquí la tienes. Hugo Múgica, muchas gracias. No, gracias a ti. Buenas noches. Buenas noches. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.